Cristo más que una religión, mucho más que una conversación, eres todo en mi canción, en ti encuentro. ¿Cómo estás, Genaro? Bien. Un gusto tenerlo acá. Nuevamente. Como decía mi hermano Pablo que no está acá, Shalom. Le damos la bienvenida. Michelcita, ¿cómo estáis? Sí. Qué bueno tenerte acá, Hola. ¿cierto? Queremos continuar con el tema que dejamos ahí a medio terminar, ¿cierto? Que esa es la relación de hijo a padre, ¿cierto? O de padre a hijo. ¿Cierto? ¿Y en qué habíamos quedado? No sé si usted se acuerda. Sí, por supuesto, un hermoso tema que ciertamente cada vez que lo hablamos bendice al hogar, a los niños, a los matrimonios, a la familia, que es hoy día una de las instituciones más golpeadas en nuestra sociedad. Todo parte del seno del hogar, de la familia, del matrimonio. Y a partir de ahí está la bendición que Dios da al matrimonio, que son los preciados hijos. Así que feliz de poder estar aquí nuevamente. Un saludo cariñoso para todos ustedes y todos quienes van en algún momento a ver este podcast. Y esperamos, por supuesto, que todo lo que aquí hablemos les ayude, aporte, en un consejo, una palabra que les haga entender o les beneficie en algo. Así es, que es lo principal, ¿cierto? Que este mensaje cale en aquellos corazones. Amén. ¿Qué pensáis, Michelle? Yo me acuerdo que... Tenía harto que para poder desahogarte hoy día, hablar de los papás. No, estaba recordando en qué quedó el capítulo anterior de donde vino Genaro, y fue que solo el Señor puede restaurar un corazón que ha sido herido por los padres, un corazón de un hijo. Entonces estaba recordando eso. Y ese es buen punto. Sí. Es buen punto porque hay muchos jóvenes que están heridos. Mire, para hilvanar el tema, yo tengo recuerdos buenos de mis padres y también hay recuerdos malos. ¿Y cuál fue mi problema de mucho tiempo? De que yo sustituí esos recuerdos buenos por los malos. Entonces puse los malos por sobre los buenos que había vivido con ellos. Y ayer, pensando en que ustedes iban a ir a acompañarnos hoy día, pensaba en esto, porque si acaso en mí todavía estaba ese mal recuerdo. Y la verdad que ya no. Creo que Dios me sanó de tener el mal recuerdo de mis padres. Entonces traté de buscar el punto medio, ¿cierto? El buen recuerdo. Y me acordé de que yo salía a la calle y me paraba en la puerta. Cuando era alrededor de las 5:30 de la tarde. Y yo sabía que a esa hora mi papá iba a aparecer por la esquina. Y era mi ejemplo a seguir, pues era como... mi papá era mi héroe. Entonces era de admiración. Entonces dije, ya, con ese recuerdo, de ahora en adelante, voy a quedar. Voy a quedar. Sí. Porque es difícil. Es difícil cuando un hijo siente que ha sido dañado. Sí. ¿Cierto? Entonces creo que cuando Dios entra en el corazón, ¿cierto?, del ser humano, cambia ese pensamiento, ¿cierto? Se puede sustituir. Entonces ayer dije, ya, voy a quedar con ese recuerdo cuando yo tenía que mi papá llegaba, aparecía por la esquina con su portafolio. Y tú te alegrabas. Y yo, mi papá. Feliz. Sí. Entonces, eso. Hay hogares. Y justamente hoy día está de cumpleaños. Ah, qué bonito. Un lindo recuerdo. Los recuerdos buenos, hermosos, son los que hay que conservar en la mente. Sí, como uno debería. Uno de los beneficios de dejar entrar a Cristo en el corazón es que Él nos va haciendo nuevas criaturas, nos va renovando cada día, cada mañana, sin darnos cuenta casi. Y Él va encargándose de curar esas heridas. Heridas que están, como lo mencionábamos la vez anterior, como el engaño, la traición, el abandono, la irresponsabilidad de los padres que en algún momento lo dejaron solo, no se preocuparon de ellos. Y que después, cuando el niño crece, todo eso le afecta porque lo recuerda, vívido. Cada momento que sufrió, cada momento de abandono, es una herida que se abre todos los días a veces. Y bueno, solo Cristo
Él con su amor y su misericordia todos los días va cicatrizando esas heridas y va transformando lo malo, lo va transformando en bueno. Gracias. Y precisamente este problema de las heridas de los niños, que hoy día los niños, por ejemplo, que fueron relegados a estar en una institución encerrados, como la nuestra, como el Sename, por ejemplo, y que después crecen, tienen que irse de ese lugar y iniciar prácticamente su vida de adulto, ellos son personas que, lejos de empezar una vida de adultos bien y disponerse a formar una familia, rechazan eso. Lo que menos quieren es formar, lo que menos quieren es tener hijos. Y el Señor dijo, desde muchos años antes, herencia de Jehová son los hijos. Son la bendición, son la corona de la unión matrimonial que Dios da. Pero ellos no quieren nada de eso por la mala experiencia que vivieron. Claro. Y piensan, hay un pensamiento que está siempre en el aire: ¿para qué voy a traer hijos a este mundo solo para sufrir como yo sufrí? Solamente Dios puede cambiar esa realidad, y esperamos también que el hablar de este tema aquí y un poco descarnarlo, aunque a veces sea triste hablar de algunas experiencias o algunas cosas referente a esto, con la ayuda de Dios siempre le va a servir a alguien. Quizás esta conversación la va a ver alguien que ha tenido ese problema. Si nosotros lo hablamos con la base sólida de que también nosotros hemos vivido situaciones, problemas, y también hemos vivido situaciones en nuestra infancia, pero gracias a Dios que Cristo salió en algún momento en nuestros caminos y Él se encargó de irnos ayudando a superar estos problemas. Como sabemos que Dios también va a ser de alguna forma de gran ayuda a los que tengan este problema, y Dios los guíe a ver esta conversación, a escuchar un rato lo que aquí estamos hablando. El abandono. Es una de las cosas que más daño hace, el abandono, que los padres descuidadamente tengan hijos y luego no se preocupen de ellos. Es un grave problema, flagelo. Contra eso tenemos que conspirar. Yo les decía la otra vez, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y para eso tiene que estar ahí el tutor, el enseñador, el ayudador, el que brinda protección, que son los padres, ambos. ¿Cómo podrá hacer eso? ¿Cómo podrá suceder eso si los padres no están? Y los niños hoy día crecen solos. Y van donde hay un modelo de ellos a seguir, que lejos de ser sus padres, que con amor los van a corregir cuando vayan por mal camino, esas otras figuras los van a llevar por mal camino. Y es lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Niños, adolescentes, preadolescentes que están viviendo una vida de adulto y se han convertido en lo que el mal camino los lleva. Es como los hijos cuando no reciben amor, ¿cierto? O la hija en este caso no reciben el amor del padre, lo sustituyen buscando un tipo que... Un modelo a seguir. Exactamente. Claro. Que le dé lo que no recibió su padre. Que generalmente ese modelo es incorrecto, generalmente. Es lo que tenemos que nosotros preocuparnos. Y la situación de esto del abandono no es solamente cuando el padre se va a la casa o no está en su casa, claro, sino a veces los hijos son abandonados en su propia casa, estando el papá viviendo con ellos, ¿cierto? Que no hay el tiempo, ¿cierto? No queda tiempo para los hijos. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para los hijos. Sobre todo hoy día que hay que trabajar mucho y el dinero no alcanza, y hay que cubrir infinidad de compromisos y deudas, y entonces eso resta tiempo valioso de la relación padre-hijo. Sí, y eso pasa igual mucho ahora con las familias de inmigrantes, porque ellos llegan también acá buscando una mejor vida, entonces les ofrecen el trabajo que sea por la cantidad de horas y ellos lo aceptan porque lo necesitan. Por la necesidad. Entonces es como común que las personas inmigrantes trabajen 12 horas al día y en esas 12 horas los niños queden solos, los hijos.
Claro. Y va más allá de que haya un abandono como intencional, sino que es una necesidad, es la necesidad de trabajar, de Claro. generar ingresos, de mantener a ese hijo, pero los hijos no lo comprenden, o sea, no lo ven de esa manera, sino que ven como que el papá no está o que la Claro. mamá no está. Y además que cuando son inmigrantes no siempre se viene toda la familia. Yo tengo muchos casos cercanos de mamás e hijos solamente. Y todos los demás quedaron en el otro país, o hermanos que quedaron en el otro país. Y no queda otra opción más que trabajar más de lo que se trabaja normalmente, más de una jornada Claro. laboral como tradicional. Y los niños están en abandono. Aunque no sea intencional, aunque la mamá quisiera estar ahí, no se puede. Ya. Y eso genera también que los niños, como usted dice, busquen ese amor, esa atención en otros lados. Claro. Y es por ello que la juventud está adoleciendo y están muy metidos en la delincuencia. Porque Claro. no hay una figura ahí presente, pero no es porque no se quiera, sino es porque no se puede, Por necesidad. por necesidad. Bueno, y disculpe, lo tenemos en la Biblia, ¿cierto? El caso de Josías, Josías. ¿sí? Sí. Yo escuché una aplicación muy hermosa y el caso es que Josías, ¿cierto? Dice que fue rey a los 8 años, Sí, chiquitito. ¿sí? Y dice que anduvo los caminos de David su padre. Pero David no era su padre, No. su padre era Amón. Sí. Y su abuelo había sido Manasés, un tipo que sacrificaba los bebés, ¿cierto? A dioses paganos. Y Amón había sido un tipo pero totalmente psicópata, Malo. ¿sí? Y ambos murieron mal, terminaron mal. Entonces, este tipo buscó un referente, ¿cierto? Josías, siendo niño, buscó un referente. Y ese referente fue para él David. Claro. Aunque David tampoco fue un buen padre. Sí, cometió ¿Cierto? muchos errores. Exactamente. Pero lo vio como un referente de que, pese a todos los problemas que ha tenido, ¿cierto? Todas las caídas que tuvo David, David amaba a Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Exactamente. Amaba a Dios. Entonces dijo, bueno, este para mí va a ser un referente. Y es lo que deberíamos nosotros, ¿cierto? En este tiempo, o en este espacio, lo que hacemos, invitar a aquellos jóvenes a buscar ese referente. ¿Y dónde lo encontramos? Mirando a Cristo, buscando a Dios, mirando a Dios, no hay otra forma. Y bueno, podemos pensar de que todo es negativo, pero no es así, hay personas buenas. Pedirle a Dios que le dé mucha inteligencia, sobre todo a los niños que están entrando en una edad difícil, que tú bien lo sabes, Nietzsche, porque estás todos los días con ellos. Que los niños son muy influenciados hoy día por los medios que hoy día tenemos en abundancia, que los invitan a ir a lugares, a hacer cosas que a la larga le van a traer muchos problemas. Pero no obstante eso, hay personas buenas, hay gente buena. ¿Quiénes? Quienes aman a Dios, su actuar se refleja, en su testimonio se refleja. Los niños, los preadolescentes que hoy día están sufriendo tristemente esa situación de estar solos. El Señor no en vano dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino, para ellos está reservado el reino, aunque hayan sufrido, pero yo me voy a preocupar de ellos, yo voy a estar con ellos, yo no los voy a dejar. Hoy día, hace poco, vimos la película que habla del flagelo mundial que es el tráfico de niños, que revela cosas que estaban muy bien guardadas, porque esto viene ocurriendo hace muchos años. Pero la gente igual está impávida. La gente de alguna forma no cree que eso sea real, que esas cosas estén sucediendo ahora aquí. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que nosotros aportar con un grano de arena, tenemos que nosotros ser buenos ejemplos, buenos testimonios para esos niños, para esos jóvenes. Cuando ellos reaccionan con violencia, por ejemplo, nosotros enseñarles a que las cosas no se arreglan así. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños, a los que están en nuestro entorno. Enseñarles buenos ejemplos. Cuando Dios está en el corazón, eso tiene que fluir en nosotros, tenemos que reflejar ese cambio, así como Josías
no vio que David en algún momento fue un mal padre, sino que vio que David, cada error que cometía, lo trataba de enmendar, se humillaba ante Dios, le pedía ayuda a Dios. Y de alguna forma siempre estuvo con sus hijos, siempre ayudó a sus hijos. Por ser humanos todos cometemos errores. Ese es el perdón de Dios que tenemos que tener, que todos vamos a cometer errores. Pero si pedimos ayuda a Dios, Dios nos va a ir indicando el camino. Dios nos va a ir ayudando para que no haya abandono. La irresponsabilidad de... Hoy día, ¿por qué no se quieren conformar como familia nuestros jóvenes, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no quieren formar un hogar. Porque es mucha responsabilidad. Porque tener un hijo no es lo mismo que tener una mascota. Porque formar una familia, formar un hogar y pensar de que ese niño va a tener que crecer bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad, instruye al niño en su camino. Y él, cuando sea viejo, nos va a cuidar. ¿Por qué hoy día las personas prefieren estar solos, aún sabiendo que cuando estén enfermos no habrá un hijo que le traiga un vaso de agua para ayudarlo o que lo ayude a ir al médico? Prefieren eso, prefieren pensar incluso hasta en morir solo, ganar dinero y tener hartas cosas, pero no cargar con la alta responsabilidad de criar un hijo, tener un hijo, o verlo crecer, o alimentarlo, o darle educación, etc. La alta responsabilidad. Evadir esa responsabilidad no nos hace mejores personas, no nos hace mejores personas. Bienaventurado aquel que llenó su aljaba de hijos. Hoy día la situación económica, lo que estamos hablando, no lo permite que sean muchos hijos, pero sí 1, 2, 3, lo que sea, son una bendición de Dios. Vienen a traer alegría al hogar, vienen a cambiarlo todo, vienen a hermosear la vida, a que nos demos cuenta de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios está a favor de quienes deciden formar una familia, formar un hogar y tener hijos. Yo recuerdo que cuando tuvimos a la Michelle y la isla quedó embarazada en Matías, unos familiares le dicen a la isla: ¿cómo se te ocurre quedar embarazada de nuevo? ¿Cómo lo vas a alimentar? ¿Ah? Nosotros, Genaro, jamás le pedimos un peso a alguien para alimentar a nuestros hijos. Jamás. Nosotros solo, ¿cierto? Y con la ayuda del Señor, tiramos para arriba nuestra casa. Claro. Nosotros vivíamos con mi suegra. A veces nosotros no teníamos qué comer, pero jamás la molestamos pidiéndole ayuda, siendo que vivíamos en la misma casa. Y nosotros decíamos: bueno, Dios va a ser nuestro proveedor. Sí. Y algunos dicen: oye, ¿cómo lo hiciste con 7 hijos si yo con 2 hasta aquí? Y eso es verdad, porque decían, 2 hijos requieren mayor gasto. Pero nosotros ahí nos pasó todo lo contrario. Y bueno, ahí está la Michelle, la Biblia que da fe de esto, de que nosotros entre más hijos teníamos, más bendecidos estábamos. Porque empezamos de no tener nada a tener una buena situación. Y así fue. Entre más hijos, más bendecidos estábamos. Dios provee. Sí, Dios provee. Se cumple la promesa. Bienaventurado. Aunque he cometido muchos errores como papá. Todos. Ahí se ve igual que las mamás lleva su idea. Porque le dijeron: ¿cómo tuviste otro? En el segundo. Y ella dijo: bueno, entonces tengo 5 más. Una bendición, los hijos. Hoy día todo nos conduce a que los hijos son poco menos que un problema, algo despreciable, y la juventud tan voluble y tan vulnerable de hoy día tiende como a creer eso. Y nuestro deber hoy es decirle a todos esos jóvenes que hoy día están pensando en formar una familia, que están en lo correcto, porque Dios los va a ayudar, Dios va a proveer,
Dios va a abrir las puertas y la bendición de Dios está sobre aquellos que deciden traer hijos al mundo, no para hacerlos sufrir, como dice lo popular, digamos, lo urbano, sino todo lo contrario, para darles alegría y a través de esa alegría hacer un poco mejor todas esas malas ideologías que se cienden hoy día sobre nuestra sociedad. Sí, y además que a veces se cree que uno no está capacitado para ser papá porque no tuvo la herramienta o porque no tuvo buenos ejemplos, pero yo creo que cuando uno ama, se va perfeccionando para ese ser amado. Exacto. Sobre todo si son hijos. Yo creo que en el momento en que una persona se entera que va a ser mamá o va a ser papá y genera ese vínculo de amor, ya las cosas van a cambiar. Entonces cuando llega este ser al mundo, uno lo único que va a querer es entregarle ese amor y a partir de ese amor va a haber una buena enseñanza, una buena relación. Y lo más importante es que ese amor proviene de Dios. Entonces si uno se nutre del amor de Dios, va a poder entregarlo a esta criatura. Claro. Y no solo cuando es guaguita, sino que hasta siempre, porque uno no se desliga de lo hijo. Pero hay casos extraordinarios porque hay gente que no quiere tener, o jóvenes que no quieren tener hijos por lo que ellos vivieron siendo hijos. Claro. Ah, Entonces, a veces algunos de ellos dicen, no, es que si tal vez yo tengo hijos, voy a repetir el patrón. Eso es lo que decía, que a pesar de haber tenido un mal ejemplo, si uno decide amar a ese hijo, o sea, voy a tener un hijo y lo voy a amar, en ese amor uno se va perfeccionando. Por eso, pero Va tú necesitas, tratando de romper esa... ¿cierto? Porque no es decir, por ejemplo, yo voy a tener un hijo y lo voy a amar. Porque el amor no es así como instantáneo. ¿Cierto? No es como que tú te enamoráis de la noche a la mañana. No, es un proceso. Entonces, creo yo que antes de que alguien decida ser padre, ¿cierto? Decida ser madre, primero tiene que tener ese recipiente. El recipiente de amor. Porque no es que, por ejemplo, porque hay niñas que quedan embarazadas sin haberlo pensado. Ni siquiera lo planearon. Entonces dicen, como dice usted, ¿qué hago yo ahora? Claro. ¿Cierto? ¿Qué hago con esta guagua? Y en ese momento, cuando están pensando eso, no es que, oh, estoy tan llena de amor. No, no es así. El amor es un proceso. Tú tienes que ser un recipiente. Y cuando tú eres ese recipiente, ¿cierto? Pero nunca has recibido amor en ti, es difícilmente que tú te enamores de un hijo. ¿Entendí? Entonces, creo que antes de tomar las decisiones, ¿cierto? De ser padre o ser madre, uno tiene que llenarse, ¿cierto? Yo me lleno de amor primero, ¿cierto? Y una vez que yo estoy lleno de amor, puedo transmitir eso. Claro. Pero si yo no estoy lleno de amargura, estoy lleno de herida, aunque yo tenga un hijo, no le voy a entregar amor. sanarse primero. Ya, pues, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona se entera que está embarazada ahora y no está llena de amor? ¿Puede ir y recurrir a ese amor? Al amor de Dios para que inunde su corazón y pueda después ser una buena madre. Y claro, y es lo que se trata este espacio, de llevarlo a Jesús, ¿cierto? Pero lo que decía yo de que no es como instantáneo, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, no tienes un referente, no tienes una imagen y no conoces a Jesús, ¿cierto? Porque todos saben quién es Jesús, Sí, pero pocos lo conocen. claro. Entonces tú difícilmente vas a poder amar a ese bebé. También está el caso de que Va a ser un estorbo. cuando se produce el embarazo, nace ahí algo especial. Algo que esa persona nunca pensó en embarazarse, no quería embarazarse, por alguna razón se embarazó. Estamos hablando aquí de un matrimonio. Que juntos, porque esto no es cosa de uno ni de dos, porque hay quienes quieren ser solo papá o solo mamá. Estamos hablando de quienes quieren formar una familia, un hogar. Partamos de la base que esto es entre dos, ¿cierto? Hay otros casos, como por ejemplo una violación. No entremos en esa área todavía. Estamos hablando de una unión entre dos personas que se aman. Ahí ya hay un nido de amor. Ahí ya hay esencia de amor. La esencia de Dios, porque todos sabemos, según 1 Corintios 13, cuál es el verdadero amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta. El amor, ese es el amor de Dios transmitido a la humanidad a través de Cristo. Pero cuando está esa unión de amor entre dos, algo nace aquí dentro que desean
que esa semilla fructifique. ¿Cómo? A través de un bebé, a través de un hijo. Esa es la imagen original, es como Dios creó a la humanidad. Y sin perjuicio que ambos deben tener su historia de antes, pero al momento que ya se unieron y se pusieron de acuerdo, porque si entramos en el área del matrimonio, dijo Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, si deciden unirse y deciden formar un hogar, junto con el matrimonio, una familia a través de los hijos, entonces ya hay una semilla de amor que empieza a sanar, independiente de las historias que hayan tenido cada uno de ellos, que algunas han sido crueles, difíciles, terribles, de orfandad, de abandono, como hablamos, pero esa unión entre dos, yo te apoyo con mi amor y tú me apoyas a mí con tu amor, y ahí nace algo divino. Pero no es que tengan que comprometerse en matrimonio literal, ¿cierto? O sea, digo yo, cuando usted habla de la familia, no se refiere solamente a la unión a través de un contrato. Bueno, el ¿cierto? plano original es más, antes de que el contrato y de lo legal o de lo terrenal, es el amor sincero, genuino, real, verdadero. Por eso se unen dos personas. Porque hay mucha gente que lleva conviviendo años y nunca firmó un papel, un contrato. Pero sin embargo han sido una familia. Han sido un ejemplo, han sido Sí. una familia, han formado un hogar, han sido buenos padres. Aquí por me van a supuesto. matar, me van a matar con eso. No, es que eso es lo más importante. Y después, por eso el Señor le dijo a los discípulos, den a Dios lo que es de Dios y den a César lo que es de César. Porque él podía haberle dicho, incluso se dio el trabajo de tomar un pez, abrirle la boca y sacar ahí una moneda y vayan a pagar los impuestos. Porque estamos aquí y tenemos que hacerlo bien. Pero no es eso lo más importante. Hoy día un matrimonio no puede volverse un contrato, un matrimonio no puede ser una sociedad conyugal tipo empresarial, no. Un matrimonio está fundamentado en el amor, o si no, no va a durar. Y fundamentado en el amor para que Dios lo bendiga. Si Dios bendice esa unión, Eso. de Eso ahí... tiene que ser la solidez. Lo demás, si no quieren hacerlo legal, eso es cosa de cada uno. Ellos tomaron esa decisión y lo hicieron así. Porque no es lo que siempre se hace, pero... Porque nadie se casa o nadie quiere contraer matrimonio pensando en que yo con esta quiero estar hasta que me muera. Claro. No, pues. Escuché, no sé si usted escuchó el chiste que el tipo le dice al otro, hoy voy camino al divorcio. Le dice al amigo. Ujú. El amigo le dice, ¿por qué tan mal estáis? Le dice, no, es que mañana me caso. Claro. ¿Ah? O Entonces, se casan con viernes separados. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, Entonces, es lo que hoy día se dice. Pero aún así, hay mucha gente que quieren unirse, quieren formar, asumir esa tremenda responsabilidad, pensando, no creo que haya alguien que se case para deciden formar un hogar, una familia, para decir, yo voy a estar 5 años casado y después veré. No, el contrato que uno hace Veamos cómo primero marcha el con la matrimonio. otra persona, bueno, hoy día es la ley de la convivencia, ¿no? O la ley entre comillas me refiero, de que hoy día se ha vuelto como muy común eso de la convivencia, es pensando en eso. Si resulta, formalizamos; si no resulta, nos separamos. Primero, no pensar en formar familia, porque para que los hijos no sufran, y segundo, no asumir un compromiso. El miedo al compromiso es una de los fantasmas que están siempre en el aire, el miedo al compromiso. Genaro. Pero el matrimonio, originalmente creado por Dios, es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. así es. Entonces hay que matar al otro nomás. Sí, es la única opción. La vez pasada, yo le preguntaba a usted, ¿qué mensaje usted le diría a los jóvenes que están heridos, ¿cierto? Pero esta vez voy a hacerlo diferente, ¿cierto? ¿Qué le diría usted a los papás que saben que han dañado a sus hijos? ¿Cómo pueden perdonarse, ¿cierto? Y lograr que atraer a su hijo nuevamente como parte propia? ¿Cómo ayudaríamos nosotros a estos papás que han cometido ese error de dañar a sus hijos y que tal vez vean este video? Sí,
de esos errores ningún papá está exento, ningún papá está libre, porque por el hecho de ser seres humanos, personas que estamos propensos a cometer errores todos los días, cualquiera puede haber cometido el error de despreocuparse, de sin querer haberle hecho daño a la persona una de las personas que más ama a uno en la vida, que son los hijos. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas, para sus vidas. Una de las formas que Él siempre habló y siempre enseñó, y que vale la pena intentarlo, probarla en nuestra vida, es a través del perdón sincero, porque para pedir perdón, pedir que la persona que yo le hice daño me pueda perdonar, hay que hacerlo con humildad. Yo no puedo decirle a una persona, menos si es mi hijo, y que todos los días me echa en cara los errores que cometí, y yo no puedo decirle, bueno, ya te pedí perdón, si quieres me perdona, y si no... No, primero tiene que haber humildad en el corazón de esa persona. Luego pedir perdón. Y cuando lo hacemos así, lo hacemos como Dios nos enseñó, como Cristo nos enseñó. Y eso tiene que causar algún efecto, porque el perdón, más allá de que si la otra persona me quiera perdonar ahora o quizás en un tiempo más, porque esto también es parte de un proceso, como tú decías, más allá de eso, humildemente yo pedir perdón, eso me sana a mí también. El perdón es sanador. El perdón provoca restaura el descanso, sí. Y provoca el descanso que el Señor prometió. Él dijo, esta es la clave, quieren descansar ustedes en su alma por los errores cometidos, que no podemos volver el tiempo atrás. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, no cometería los errores que cometí, pero eso es una utopía. No se puede, pero sí con mucha humildad, y de aquí en adelante tratar de enmendar. Exacto. Porque si están todavía los hijos cerca o viviendo en mi casa, o podemos tener algún contacto y vernos en algún momento, aprovecharé cada minuto de la vida que me queda para resarcir, para enmendar los errores que cometí con mis hijos antes. Y eso ellos lo tienen que ver, lo tienen que sentir, y el perdón tiene que, por sobre todas las cosas, ganarle a ese resentimiento, a esas heridas, que además Dios nos va ayudando a cicatrizar, que desaparezcan en algún momento. Así es. Michelle, estamos terminando. ¿Qué dirías tú? Tú, bueno, tenés esta experiencia de educar, ¿cierto? El privilegio de educar, de formar. Y tú estás en un colegio vulnerable, donde hay niños vulnerables. ¿Qué dirías tú a estos niños, ¿cierto? Que han sido dañados. No sé. A ver. Sí, más que vulnerables, son niños que han sido vulnerados por el sistema, por su familia, y de alguna manera la sociedad le ha fallado. Entonces yo les diría que por muy difícil que se vea como el futuro, siempre hay una posibilidad, siempre hay una esperanza, y que siempre va a haber alguien que los va a amar. Quizás si sus papás no los supieron amar, van a tener a la abuela, al abuelo, al tío. Hay niños incluso que tienen papás adoptivos y que los están amando. Entonces, dentro del dolor, dentro de la necesidad, siempre va a haber alguien que los ama. Y más allá de una persona cercana, tangible, va a haber alguien que los ama por sobre todo, y que es Jesús. Amén. Que Jesús estuvo dispuesto a venir al mundo a morir por ellos, por mis niños. Entonces yo creo que siempre va a haber alguien que los ame, y bueno, si alguno de mis estudiantes ve esto, también me van a tener a mí para amarlos. Y el amor no tiene límite, ¿cierto? No tiene frontera. El amor de Dios lo alcanza a través todo. de Cristo en nosotros no tiene límites. Es un amor que no va a lograr ser jamás aplastado ni sacado de esta sociedad como quieren hacerlo algunos. Dice no, que jamás. todo va a perecer, todo se va a acabar. Pero dice que una cosa va a persistir, y que es el amor. Cuando el ser humano mira a Cristo en la cruz, crucificado por amor a Él mismo, a nosotros mismos, a todos, entonces puede empezar a entender el verdadero amor de Dios, cómo Dios ama a la criatura, a las personas, al ser humano, cómo Dios los ama. Y cuando uno mira a Cristo, nace
a través de creer, a través de aceptar, a través de mirar esa cruz ahí ensangrentada a Cristo, entonces nace el fruto del Espíritu, que es el amor. Así es. Y después del amor nace la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, la fe, todos los derivados de ese gran fruto del Espíritu, que es el amor. Para despedirme, si me permite, Sí. dejarles un texto, Eclesiastés capítulo 4 versículos 9, más valen dos que uno, porque obtienen juntos más fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Si caen, el uno se levanta, el uno levanta al otro. Ay del que cae, triste es el que cae y no tiene quien lo levante. No insistan en estar solo, en vivir la vida solo, en seguir solo. Primero miren a Dios y Dios dará el compañero o la compañera que se va a proyectar juntos. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si están de acuerdo y se aman, se proyectan, van a formar una hermosa familia y Dios ciertamente bendecirá ese hogar, esa familia, esos hijos. Y los frutos serán hermosos cuando lleguen los nietos, luego los bisnietos, y esas personas morirán felices, luego de haber vivido una vida plena, que solo Dios puede dar. Así es, así es. Y le decimos a los amigos que nos ven, de que vengan a Jesús, porque Él provoca el descanso. Así es. El descanso al que fue herido, como al que hirió. Y Él lo acepta. Y puede Él reivindicar sus caminos. Así es. ¿Ya? Así que sean bendecidos. Shalom, Genaro. Gracias Shalom. por Shalom. acompañarnos. Ha sido un gusto. Bellecita, Ha sido gracias. grato. ¿Ya? Bendiciones. Gracias por invitarme.